Bueno, 4 millones de vacunas, es un Así número es. esperanzador en medio de un pico que nos tiene preocupados, por supuesto, a todos por los números que refleja cotidianamente la pandemia en la República Argentina. ¿Te parece que vamos con el móvil? Sí, por supuesto, lo adelantábamos en la apertura. Felicitas Alfredo Simón desde el Ministerio de Salud. Alfredo, te escuchamos, buenas noches. Diana, felicitas, buenas noches. Así es como lo anunciaron al comienzo del noticiero. Son 4 millones de vacunas que van a llegar en el transcurso de este mes de AstraZeneca. Lo confirmó hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, en la reunión que mantuvo con sus pares provinciales del Consejo Federal de Salud. A esta cantidad de vacunas además hay que sumar cerca de 860.000 que también van a llegar de AstraZeneca por el sistema COVAX, que es este acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Europeo y Francia para repartir de manera equitativa entre todos los países una vacuna que funcione contra el coronavirus. Dijo hoy Carla Bisotti que con la llegada de estas vacunas, sin dudas, cambia todo este momento que se está viviendo en el país con la pandemia, a partir del gran esfuerzo que hizo el gobierno nacional para conseguir vacunas y que obviamente se le va a dar un nuevo curso a esta segunda ola de coronavirus en el país. Bueno, importantísimo, 4 millones entonces es un número más que interesante que seguramente va a calmar, a ayudar, ¿no?, para paliar este nuevo pico de la pandemia que estamos atravesando en el país. Volveremos con el móvil, Volvemos, Alfredo, gracias. Vamos a quedarnos analizando este tema, el tema de las vacunas, porque por supuesto que es uno de los temas más importantes y se ha generado una suerte de debate con la oposición. En realidad hay un debate abierto desde que comenzó la pandemia en la República Argentina, pero con el dato de que el expresidente Mauricio Macri se vacunó en Estados Unidos, se vacunó al viajar a Miami. Aparecen algunas explicaciones. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Y la explicación, el ensayo de explicación más o menos sería cuando un argentino se vacuna afuera del país, en realidad es mejor porque queda una vacuna disponible. Yo un poco coincido igualmente, A mí me parece que si que se quieren vacunar, los que tienen plata y pueden viajar a vacunarse, lo hagan. Sí, lo primero que vamos a hacer, Feli, es analizar un poco los números que quedan, en qué situación queda la Argentina en materia de vacunas. Dale. A partir de esta confirmación de estas casi 4 millones de vacunas. En realidad es un poco más de 4 millones porque son 4 millones. Ahí vamos a ver las placas Son vacunas que Argentina está reclamando, Sí. ¿no? Porque en parte los activos para esas vacunas se fabricaron en nuestro país, justamente. Exactamente. Una De deuda hecho, que mira, tenía AstraZeneca. de las 3.960.000 vacunas que llegan de AstraZeneca vía México confirmadas, son parte de un total de 22.400.000, que es el Bien. contrato total. Pero es Sí. el primer envío de algo que veníamos esperando. Primero era marzo, después era abril. Bueno, ahora ya sabemos que en mayo va a llegar esta cantidad, que es muy importante, y ahora vamos a entender bien por qué es tan importante esta cantidad. Se suman a las otras confirmadas también de AstraZeneca, 861.600. Esas llegan vía la India, no vía México, por el mecanismo de COVAX. Quiere decir que en total de AstraZeneca, de acá hasta que termine mayo, van a llegar Sí. poco más de 4.800.000 vacunas. Un número muy, muy importante. Ahí vamos a ver la siguiente placa, que es cuándo van a llegar esto, que ahí es donde empieza un poco a estar más definido, porque sabemos que es en el transcurso de mayo. Bien. No están definidas cuándo van a ser las partidas, no está definido en qué momento van a llegar puntualmente, pero sí, como bien escuchábamos recién desde el móvil, que la ministra de Salud, Carla Bisotti, establece que a partir de esta cantidad casi que el proceso vacunatorio entra en una nueva etapa. Una nueva etapa, Claro. Hablamos de otra velocidad. También vamos a ir a eso. Seguimos un poco con la información. Estas son las que hay hasta hoy en la Argentina. En este momento en la Argentina aplicadas Sí. y por aplicarse y distribuidas hay 12.195.690 vacunas. Con las que llegan, ahora que estas confirmadas, quedaríamos en más de 17 millones de vacunas. Bueno, un buen impacto, contar, con sí, ese una número. muy buena cantidad, sin contar que hoy a la tarde salió un nuevo vuelo con destino a Moscú a buscar más vacunas de Sputnik. No sabemos todavía la cantidad, sabemos que las Sputnik, hasta que no está el vuelo de aerolíneas aterrizando a la Ezeiza, no sabemos qué cantidad trae, pero quiere decir que este número total va a crecer y va a crecer en los próximos días. Seguimos viendo la información.
Esto es muy importante. Pues es la pregunta, ¿no? Exacto. ¿A quiénes van a vacunar? Hay más de 17 millones, hoy con esta confirmación, Sí. a fines de mayo la Argentina va a tener más de 17 millones de vacunas. La población objetivo, que eran mayores de 60 años, menores de 60 años con enfermedades prevalentes, fuerza de seguridad, personal de salud, todo ese contingente de personas Sí. representa más o menos 15.400.000 personas. ¿Qué significa? Número muy, muy fácil. Si vas a tener más de 17 millones de vacunas y la población objetivo es esta, significa que vos podrías en las próximas semanas tener con al menos una dosis la totalidad de los grupos objetivos, los primeros que había que salir a cuidar. Y digo, ¿por qué las siguientes semanas? Nos queda un datito más, que esto es muy interesante, que tiene que ver con la capacidad de vacunación de la Argentina. El récord, la semana en la que la Argentina más vacunas aplicó, Sí. fue entre el 5 y el 9 de abril, que aplicó le aplicó vacunas a 1 millón de personas. Mirá vos. Esto solo de lunes a viernes, ¿eh? Sí. De lunes a viernes. Del En todo lunes el país 5 estamos hablando, al viernes ¿no? 9 de abril. Digo, en porque todo es el país. interesante después ver cómo funciona cada distrito con respecto a la velocidad para aplicar la vacuna. Exactamente, por eso digo, si se aceita bien el proceso vacunatorio, a partir de estas vacunas que llegan, una vez que lleguen, en menos de un mes podrían estar aplicadas la totalidad de esas vacunas, por lo cual ahí estaríamos ya en un rango de alcance muy importante. Bien. Teniendo en cuenta que además que no son las últimas que van a llegar. Se supone que este primer contingente de AstraZeneca que viene del laboratorio Liomont de México, que es donde se envasó lo que se produjo acá, en Garín, en el laboratorio de mAbxience, es el primer contingente, pero tendría que de ahora en más, una vez que se rompió ese cuello de botella, finalmente empezar a llegar en mayor cantidad. Perfecto. Bueno, es una excelente noticia. Digo, lamentablemente venimos dando noticias malas. Esa me parece que es una muy buena noticia. Son 4 millones de vacunas que llegan a nuestro país en las próximas semanas. Ahora, tema vacuna, abro carpeta vacuna y me encuentro con de todo un poco, ¿no? Hubo declaraciones durante la jornada. Sí, exacto, porque en las últimas horas conocimos la decisión del expresidente Mauricio Macri de aprovechar su viaje a Miami para aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson, así lo confirmó. Habló sobre esto hoy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y decía lo siguiente. Bueno, el tema de la vacunación, Hernán, es por supuesto que toda persona que se vacune sin tomar las vacunas que tenemos nosotros es una vacuna que nosotros no tenemos que aplicar, pero la mayoría de las personas que se han vacunado en el extranjero, un número significativo, no están todavía en los grupos de riesgo que estamos vacunando, ¿no es cierto? Así que, y además el número, al lado de las prácticamente 900.000 vacunas que hemos aplicado, el número es relativamente pequeño, no me parece que sea muy significativo a los fines de la campaña de vacunación porteña. Bien. Sí, la eterna discusión, digamos, porque en definitiva lo que termina pasando es que lo que hace esto es revelar inequidades que ya todos conocemos. Sí. Solo los privilegiados pueden viajar a colocarse una vacuna a Estados Unidos. Eso exactamente, está muy claro, así no que cualquiera. bueno, la interpretación de Fernán Quirós es que con esto representaba una vacuna liberada en la Argentina. Habló, y con esto también cerramos, habló justamente sobre la vacunación del expresidente Macri en Miami, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que lógicamente también tuvo su interpretación. Ahí vamos a ver estamos mirando, lo que estamos dijo. viendo Dice, en la pantalla. mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami. Me parece que donde decía otros pones un nombre y la oración cierra. Quizás no hubiera sido tan estruendosa la vacunación de Mauricio Macri si antes no hubiera jugado un poco con esta idea de no me voy a vacunar hasta que el último de los argentinos en grupo de riesgo esté vacunado. Digo, si él no hubiera tirado ese tuit, quizás hubieran criticado por una cuestión ética, pero no hubiera sido tan estruendosa como lo es ahora, ¿no? Me parece que no solo eso, sino tiene un componente más feliz, que es que detrás de su vacunación trajo esta idea de, bueno, fui allá y vi lo maravillosa que es la vacunación privada en las farmacias y lo mal que está pasando. Bueno, eso me parece que si además de ir a vacunarte vas a volver cuestionando el sistema vacunatorio y quedas un poquito en offside, y si te vas a transformar en un héroe por dejar una vacuna libre en tu país también es bastante cuestionado. Seguimos.